Muchas gracias, señora presidenta. Estimados legisladores, buenas tardes ya con todos. Hemos planteado para primer debate el día de hoy un proyecto de ley orgánica de organizaciones sin fines de lucro que antes que nada responde a una necesidad institucional en el Ecuador. En la última década, no es ningún secreto que ha habido conmoción, ha habido preocupación en la sociedad civil por la aplicación de decretos ejecutivos que se reclamaba violaban las libertades de asociación y los derechos de participación ciudadana. Más allá de entrar hoy en ese debate, sí creo que debemos coincidir en la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil estén reguladas no mediante un decreto ejecutivo, sino en la ley para darle seguridad jurídica al Ecuador. No solo porque lo exige la seguridad jurídica, sino porque lo exige la propia Constitución cuando impone reserva de ley orgánica al momento de regular derechos fundamentales como la libertad de asociación y la participación ciudadana. Como no podría ser de otra manera, un proyecto de esta índole ha contado con una amplia socialización. Hemos recibido a más de 30 organizaciones, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Observatorio Legislativo, la Unión Nacional de Organizaciones Sociales, Fundamedios, Corporación Participación Ciudadana, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, la Universidad Internacional del Ecuador, Fundación Educar en Cristo, Corporación Viviendas de Hogar de Cristo, el Centro Ecuatoriano para Promoción y Acción de la Mujer, sigamos por favor, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador, la Fundación Jessica Jaramillo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Universidad de los Hemisferios, la Unión Nacional de Educadores, la Fundación Ecuatoriana Equidad, la Secretaría de Gestión de la Política, de parte del Gobierno Nacional, el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, FACIM, Sociedad Civil, la Federación de Barrios del Cantón Francisco Orellana, la Fundación Pachamama, trabajadores del Bloque 61, la Organización La Lojanita, la Unión Nacional de Educadores de Orellana, la Fundación Ayo Huarmicuna, la Junta Provincial de Defensa del Artesano de Orellana, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Asociación de Vigilantes de Orellana, entre otras, eso hasta el cierre del primer debate. Es decir, aquí hemos recibido a estudiantes, a grupos de voluntariado, hemos recibido a gremios productivos, de agricultores, de empresarios, también hemos recibido a organizaciones que hacen activismo por el medio ambiente y otros temas, porque esta es una ley que abarca el conjunto de acciones de la sociedad civil. Siguiente, por favor. Quiero agradecer especialmente en este pleno a la Corporación Participación Ciudadana que dirige Rudy Hidalgo, a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo que lideran Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel, y a la Cámara de Comercio de Guayaquil que preside Pablo Arosemena por haber gestionado y coordinado las reuniones con muchos de estos grupos sociales. Siguiente, por favor. Decía al principio que garantizar la libertad de asociación es el objetivo de este proyecto de ley y hacerlo mediante una ley orgánica que no se preste luego para arbitrariedades y que luego tenemos un presidente con mal humor que se dedica a perseguir organizaciones. Eso hay que evitarlo con claridad desde la ley. Para ello también garantizamos las sociedades tanto de hecho como de derecho. Queremos evitar la discrecionalidad, no solo desde el Ejecutivo, también en los gobiernos autónomos descentralizados, donde muchas veces se
extiende normativa más allá de lo que dice la Constitución y la ley en restricción a los derechos constitucionales. Y por último, queremos garantizar que las organizaciones sin fines de lucro del extranjero tengan exactamente los mismos derechos que las nacionales, como lo dice con claridad la Constitución. En cuanto a las sociedades de hecho, transcribimos el artículo porque este ha sido un tema de preocupación para algunas organizaciones. No se requiere ser persona jurídica para ejercer la libertad de asociación, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Lo dice la Constitución y tenemos que garantizarlo en la ley con claridad. Por eso establecemos que, por supuesto, se reconoce el derecho a las sociedades de hecho sin personalidad jurídica que pueden fomentar el bien común, ejercer su derecho de participación con el único límite, por supuesto, de no infringir la ley, no un decreto, la ley, ni incurrir, por supuesto, en delitos. Ahora bien, para ser coherentes con esto, en el último inciso del artículo 2, estamos diciendo que las sociedades de hecho no se regulan formalmente por esta ley, porque si no caeríamos en una contradicción. Se garantiza su funcionamiento, pero no es necesario que cumplan los requisitos formales que a continuación veremos y se refieren a las personas jurídicas. Siguiente. Fruto de las observaciones de diversos grupos y de importantes juristas, hemos decidido en la comisión eliminar la vieja distinción entre fundaciones y corporaciones que hoy no tiene mayor relevancia práctica. Y hemos adoptado una sola denominación: organizaciones sin fines de lucro, que se definen como asociaciones de varias personas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que conformen una persona jurídica para ejercer actividades lícitas de cualquier índole sin finalidad de lucro. Y esto también hay que definirlo. Eso no significa que las organizaciones sin fines de lucro no puedan tener, por ejemplo, un negocio. Una ONG, por poner un ejemplo sencillo, puede tener una tienda, siempre que el rédito económico de esa tienda vaya a los fines de la organización y no a utilidades que se reparten entre los miembros. Y eso también lo aclaramos como lo pidieron algunas asociaciones. Siguiente. Los derechos y obligaciones que constan en el capítulo 2, básicamente hemos tratado de ser muy simples y concretos en esto para no dar pie a discrecionalidad. El derecho a ejercer la participación ciudadana, la libertad de asociación, el derecho a autorregularse mediante el estatuto. Por supuesto que no es un derecho sin límites, es un derecho a conformar su propio estatuto de acuerdo a lo que establece esta ley, pero sin posibilidad de que se aumenten requisitos mediante decreto o mediante normas seccionales que en la práctica podrían luego vulnerar derechos de participación. Se garantiza el derecho a asistencia técnica y capacitación y la rendición de cuentas, que debe ser de la organización a sus miembros por regla general, salvo cuando se reciben fondos públicos, que ahí sí debe haber rendición de cuentas frente al Estado y la sociedad al tratarse de recursos de todos. Siguiente. Sobre el funcionamiento, y este es uno de los temas claves que queremos poner a debate de este pleno. Un pedido de las organizaciones: no más tramitología. Los trámites en los ministerios son muy engorrosos, largos. Hay incertidumbre porque un ministerio puede cambiar con un simple decreto y luego cambia todas las organizaciones bajo su funcionamiento. Entonces, ¿qué proponemos? Que esto lo planteó Mauricio Alarcón, de Ciudadanía y Desarrollo del Observatorio Legislativo, que adoptemos el sistema español, ir a las notarías. ¿Por qué las notarías? Tienen cobertura en todo el país, son de muy fácil acceso, entonces cualquier persona, por supuesto habrá que regular la tasa, que no sea discriminatoria contra nadie, cualquier persona puede acudir a una notaría, hacer una escritura y crear su organización. Esta información iría directamente a un catastro único de organizaciones, no un registro. Catastro, ¿qué significa eso? Voy a la notaría, creo mi organización,
Los datos que quedan en esa escritura pública automáticamente van a este catastro, el ciudadano no tiene que hacer absolutamente nada más. Y hay un sistema de información que por supuesto debe servir para las entidades de control. ¿Quién maneja este catastro? El Consejo de Participación Ciudadana, que tendría la facultad de brindar información pública sobre estos datos y resolver cualquier tema en lo administrativo. Ahora, habría un enlace que es necesario a través del Consejo de la Judicatura. Las notarías hoy por hoy tienen un sistema que va al Consejo de la Judicatura. Entonces, el mecanismo sería de las notarías a la Judicatura, que no hace nada, solo un tema operativo, y luego el Consejo de Participación Ciudadana que administra esta información. Cualquier decisión del Consejo tendría efecto suspensivo si se impugna en lo judicial, para que no haya violación de derechos, y estamos eliminando la necesidad de abogados para cualquier trámite en este tema y así ser lo más accesibles posible a todo tipo de organización. Causales de disolución, este fue un tema de gran controversia, incluso en el decreto del actual presidente Lenín Moreno. Estamos poniendo únicamente disolución voluntaria, disminución del número de miembros al mínimo legal, la finalización del plazo de duración, infracción penal declarada por juez en sentencia ejecutoriada y las causales que establezca libremente la organización en su estatuto. En esto queremos ser muy claros, que no haya pie a interpretaciones extensivas ni discrecionalidades para garantizar la libertad de asociación. Y por último, establecemos un régimen de transición en esta ley. Habría una migración de la información que hoy está en los ministerios al Consejo de Participación Ciudadana. Establecemos que para ello el ciudadano no tiene que hacer absolutamente nada. No es que tiene que ir al Consejo, el que ya tiene una organización creada, para volver a reinscribirse. Esto es un trámite entre instituciones del Estado. Y por último, correspondería que todos los decretos ejecutivos emitidos sobre este tema queden sin vigor y que haya un reglamento a la presente ley que le correspondería dictar al Consejo de Participación Ciudadana. Con todo lo expuesto, siguiente por favor, con todo lo expuesto buscamos nuevamente garantizar la libertad de asociación, fortalecer la participación ciudadana que no es desde el Estado a la gente, es al revés, que hay que garantizar la libertad de la gente para organizarse sin tanta traba y restricción, reducir trámites, que ha sido un clamor de todas las organizaciones en este tema, sobre todo de los gremios, y también descongestionar la administración pública evitando discrecionalidad. Cuando sacamos este tema de los ministerios, no solo le facilitamos la vida al ciudadano, también le estamos facilitando la vida a la función ejecutiva, porque un ministerio tiene que dedicarse, por ejemplo, el Ministerio de Salud, a garantizar la salud, el Ministerio de Educación a garantizar la educación y no Tiene tener... 2 minutos, asambleísta. Gracias. Y no tener una sobrecarga operativa, administrativa en estos temas, pues que no deberían corresponder a la función ejecutiva, sino más bien a un sistema desconcentrado de fácil acceso para el ciudadano y que garantice el respeto a los derechos humanos de libre asociación y participación ciudadana. Esperamos que el texto sea lo suficientemente claro para cumplir con estos objetivos y, por supuesto, estamos muy atentos a las observaciones que puedan tener en esta asamblea. Ojalá, más allá de partidos e ideologías, coincidamos en la necesidad de una ley que garantice con claridad los derechos de las personas en la sociedad civil. Muchísimas gracias, Presidenta.